bienvenidas, bienvenidos a este primer video explicativo acerca de las cartas numerológicas. Estamos trabajando sobre un sistema, una disciplina denominada numerología akáshica. Y este primer video está basado sobre la fecha de nacimiento de Steve Jobs, más conocido por su labor pública en la fundación y desarrollo de Apple Computers. En primer lugar, vamos a destacar que para realizar un estudio formal de numerología akáshica hay varias metodologías. Una de ellas, la más recomendada, es poder realizarla desde los registros del cliente. No obstante, como en este caso estamos hablando de una persona fallecida que no solicitó la apertura de sus registros, lo vamos a realizar desde los registros del estudio. Aun cuando la explicación va a ser básica y vamos a omitir bastantes detalles e información, uno de los objetivos principales de este video es poder dar una muestra de en qué consiste una carta numerológica. En principio vamos a describir la carta, la vamos a ilustrar como si fuera un vehículo. En este sentido podemos visualizarla como si fuera una nave, una embarcación, y en este caso nos vamos a basar en la mirada occidental, tomando en consideración, por ejemplo, en base a nuestra escritura, en donde el sentido de traslado va desde izquierda a derecha. Es por ello que esto lo vamos a considerar, la parte derecha de la carta la vamos a considerar en la dirección hacia donde se avanza, y con esto de avance nos estamos refiriendo hacia lo que el alma está buscando, y en la parte de atrás, en este caso la zona izquierda, va a representar el pasado, el inconsciente. Más específicamente dentro de la disciplina hablamos de experiencias causales. Experiencias que se vivieron ya sea en temprana edad, en vidas pasadas o incluso implicaciones con experiencias de ancestros, pueden estar afectando la vida de un ser humano. En este caso el análisis se va a centrar, reitero, sobre el personaje público Steve Jobs. Por otra parte, la zona central de la carta tiene que ver con ya la estructura de este ser humano, que tiene un propósito que va a estar reflejado por este círculo. Este es el propósito de vida. Aquí es donde estaría como el piloto de la embarcación. Y esta zona central a su vez está dividida en dos subzonas. La parte de la izquierda se refiere a la sombra y la parte de la derecha se refiere a la luz. En el área de sombra nos encontramos con condicionamientos, con áreas de la personalidad que están condicionados, ya sea por situaciones puntuales de la misma vida, o en algunos casos, como ya mencionamos, puede esto incluso venir de vidas pasadas o de nudos sistémicos. Por otra parte, nos encontramos con una serie de influencias externas, dentro de las cuales tenemos en esta zona sería una fuerza ancestral, la fuerza ancestral que provendría desde ancestros sanguíneos, y aquí tenemos ancestros no sanguíneos. Finalmente tenemos la parte superior de la embarcación, que si se fijan podría representar las velas de un barco, en donde tenemos dos fuerzas muy marcadas. Por una parte está la vela de la derecha, digamos, que sería como la de enfrente, que toma el viento que viene desde atrás y esto le permite avanzar. Es como el avance natural de una embarcación. No obstante, nos encontramos con otra fuerza externa que tiene que ver con, que en el contexto de numerología akáshica se denomina descendente, y que se refiere a una fuerza, es decir, esto está a favor, pero se siente como si estuviera en contra, se siente como si fuera un viento en contra. Y en navegación hay técnicas que permiten tomar el viento en contra y usarlo a favor y avanzar incluso gracias a esto, que es lo que termina representando esta energía, que si bien es cierto, reitero, se va a vivir como en contra, y hago bastante énfasis en este aspecto porque si se fijan,
está asociado al número que más se repite en esta carta, que es el número 10, y que sobre todo en la primera etapa de la vida de este personaje va a jugar un rol importante. Vamos entonces. Como mencionábamos, el número que más llama la atención dentro de esta carta es el número 10, y adicionalmente es el único número que en una de sus posiciones viene acompañado por un asterisco. ¿Qué significa este asterisco? Este asterisco representa la vibración maestra. Esto es, nos está indicando que este 10 en esta posición viene potenciado. Es un 10 mucho más fuerte que el resto de los números sin asterisco, que a su vez, además de tener este gran poder, tiene un alto grado de complejidad. No es un 10, como está en zona luz, fácil de integrar. Entonces, este ser humano viene precisamente con el propósito de vida 10, su propósito en la vida. Esto tiene como dos grandes miradas. Por una parte, tiene que ver con concretar gracias a la carencia. Este es uno de los aspectos principales del número 10. Esto es que cuando se logra honrar lo que hace falta, se consigue prácticamente cualquier meta, cualquier objetivo. Esto, sin ir más lejos, es casi el título de la vida de Steve Jobs. Es decir, no solo es una persona renombrada por su labor en las áreas de tecnología, de computadores como Macintosh, por ejemplo, todo el desarrollo telefónico a través de lo que es iPhone, sino que además tuvo un rol muy destacado, por ejemplo, en el desarrollo de películas. Fue uno de los creadores de Pixar. O sea, si nos centramos en parte de su vida, él es uno de los responsables de Toy Story, para quienes no conozcan esa faceta de la vida de Steve Jobs. Otro de los números que llama la atención tiene que ver con esta repetición, además tan cerca de este número 2. Tanto en luz como en sombra. Y esto va a ser sumamente significativo porque el número 2 en numerología akáshica, entre otras cosas, tiene que ver con el abandono, tiene que ver con la exclusión. De entrada hay que mencionar que Steve Jobs fue una persona que fue dado en adopción. Es decir, aún con la mejor intención de que no tenemos mayor información en relación a las motivaciones de sus padres, solo sabemos que no tenían muchos recursos y ellos optaron por entregarlos a un matrimonio que tenían mayores posibilidades que ellos. El hecho concreto es que se trata de una persona que fue dado en adopción y esto genera una marca profunda. Es decir, acá hay una cuestión en relación a la pertenencia que se trastoca y esto marca como profundamente su línea conductual. Es decir, esto además del golpe emocional que implica el haber sido entregado por sus padres, es decir, el haber sido excluido por sus padres. También contamos con información pública en relación a que Steve Jobs muere de cáncer a páncreas, y esto pues, guarda relación con emociones amargas, con haberse como tragado parte de esta carga emocional que está vinculado a este hecho, reitero, público. Lo interesante desde el punto de vista numerológico es que esta repetición propiamente tal además nos indica que este no es solamente un hecho que provenga de esta vida, es decir, esta exclusión, este golpe emocional profundo proviene de una vida pasada, que por supuesto que esto dentro de este contexto lleva a esta alma a elegir a unos padres que vayan como a replicar este suceso. Esto es como para ponerlo en línea en relación a lo que su alma está buscando desarrollar.
El tema concreto es que esto no proviene solamente desde ese hecho puntual. Por lo tanto, ese 2 viene con una marca profunda. El número 2, por una parte, le genera una serie de patrones que se van como repitiendo en el transcurso de su vida. Uno de ellos tiene que ver con haber tenido una hija a quien pasó bastante tiempo sin que reconociera, una forma de exclusión. Por otra parte, también es muy interesante el vincular este hecho, este número 2, con que haya sido fundador de Apple Computers y que lo hayan despedido de su propia compañía. Esto es un hecho también público bastante interesante. Más allá de que con el tiempo él regresó hasta con honores, digamos, y pudo realizar, le pudo aportar a la empresa un salto fantástico. Y estos serían como los números más llamativos en cuanto a como repeticiones de lo que se aprecia de la parte estable de la carta. La parte estable me refiero, y si siguen el cursor, a toda la zona desde la derecha, desde este 3 y 1 hacia la derecha, porque los números que aparecen a la izquierda, ese 10, ese 9 y ese 8, corresponden a una experiencia causal que tiene que ver con un propósito específico que está buscando en este caso el consultor. Y aquí viene uno de los aspectos también súper interesantes de los estudios de numerología akáshica. Y esto no solo es una fotografía que nos da una explicación respecto de una persona en particular, en este caso es Steve Jobs, sino que le aporta información valiosa para el proceso evolutivo de quien está realizando el estudio, que en este caso es de mi persona, digamos. Por eso que aparece para el cálculo de una carta numerológica, no solo se toma en consideración la fecha de nacimiento con la respectiva hora de la persona, que en este caso es Steve Jobs, sino además se toma la fecha de nacimiento del consultor y además la fecha de nacimiento de cuando se realiza el estudio, con lo cual estos tres números son bastante variables, es decir, lo normal es que si uno se realiza otro estudio, estos números vayan variando. Por eso que luego, si nos quedamos con el resto de la carta, los números más llamativos son el 10 de sobremanera, y que de hecho al ver ya lo realizado en su vida por Steve Jobs, nos quedamos con ese 10 como claramente representativo, y también con este 2 que marca como hechos muy importantes dentro de su vida, entre otras cosas, la enfermedad que le termina causando su muerte. Otro de los aspectos interesantes tiene que ver con este 8, que aparece como una de las salidas, una de las ayudas, uno de los apoyos. Este aspecto se llama iluminación y viene a ofrecer una ayuda para la resolución de lo que está en sombra. Nótese el término, para sanar lo que está en sombra. Y pasa a ser también bastante interesante que en una de las últimas etapas del tratamiento de su enfermedad, Steve Jobs se haya apoyado muchísimo en terapias alternativas, que es como darle otra mirada a su proceso. No es que no se haya tratado con la medicina alópata, sino es que le dio como muchísimo énfasis a esta área en el último tramo de su tratamiento. Más allá también de que en su momento él se hizo budista, que también fue como una forma de estar como honrando sus orígenes, digamos. Por otro lado, y volviendo a esto del número 10, acá es súper interesante conectar con el hecho de que Steve Jobs no fue una persona que se crió en la riqueza. Es decir, aun cuando fue entregado en adopción por la escasez de recursos, no es que haya llegado a una familia acomodada. Esto implicó que él, como forma de honrar la carencia, buscara lo que hacía falta. Y básicamente, para conseguir uno de sus objetivos, el número 10, además está asociado con brillar, con mostrarse
con ser reconocido. No sé si hay muchos seres humanos que no conocen, no han escuchado el nombre de Steve Jobs. Y por lo tanto esto es un 10 claramente cumplido. Más allá del tema de aspectos de su sombra que no hayan sido trascendidos completamente. Reitero, al no estar trabajando esto desde los registros de Steve Jobs, sino desde los registros del estudio, no tenemos tanta información a la mano. Por lo tanto, estamos tratando de ser lo más respetuosos posibles de los detalles a los que sí estamos teniendo acceso. Lo importante de esto tiene que ver con repasar hechos de su vida en donde por sus medios él recurrió a lo que él necesitaba, reitero, lo que hacía falta para poder concretar, ser una persona, reitero, brillante y poder conseguir grandes logros en su vida. Fíjense ese 10 que está en la zona luz con ese asterisco. O sea, mucho brillo y muchos éxitos, muchos triunfos, muchos logros concretos. Esto lo llevó a ingresar a una carrera universitaria que por el alto costo económico no la pudo continuar, pero siguió asistiendo como oyente por al menos un año y medio más. Él asistía a talleres a Hewlett Packard, esto es de niño, de adolescente. Tuvo encuentro con William Hewlett, con quien logró reconocer este talento y de hecho le ofreció trabajar. Steve Jobs trabajó en Hewlett Packard, posteriormente trabajó en Atari, participó dentro del desarrollo del juego Bricks, que más de alguno lo habrá visto. Bueno, quienes tenemos más edad habremos jugado a ese juego. Y esto le permitió comenzar con el desarrollo de su máximo proyecto de Apple, que luego de que él fuera excluido, volvemos a esto del peso de este número 2, se lanza con un proyecto alternativo al que denominó Next, a través de Next, que le permitió desarrollar un sistema operativo de mucho renombre en su época. Esto le permitió también lograr desarrollos importantes por ejemplo, en el desarrollo de cómo se hacían las películas en su tiempo. Y ahí viene como su gran aporte en lo que fue Pixar. De hecho, desde el punto de vista económico, Steve Jobs no se vuelve millonario por Apple, se vuelve millonario por Pixar. Esto le permite como conseguir nuevamente esa posición, este brillo, este renombre en el mundo de los negocios en Estados Unidos, lo que le permite volver posteriormente a Apple y lograr también muchos logros relevantes. Finalmente, mencionar algunos aspectos externos en cuanto a este 7 que tiene que ver con una fuerza ancestral sanguínea, que tiene muchísimo que ver con el afuera, con el confiar en el entorno, con su capacidad de reconocer talentos en otros, no solo en sí mismo, esto tiene más que ver con otros, con leer lo que está sucediendo en su entorno, con trascender la ilusión de la casualidad, con su capacidad, entre otras cosas, de ver nichos de mercado. Esto tiene que ver con, entre otras cosas, la iluminación de ese 3. Ese 3 está muy asociado a este 7. Esto lo estamos leyendo, analizando más desde lo que ya sabemos de la vida de Steve Jobs que desde los registros akáshicos, reitero. Por otra parte, este 4, que tiene que ver como con su brújula de vida, con su guía, es lo que le permitió hacerse responsable de sí mismo y trabajarse él para lograr lo que él quería en su vida. Finalmente, agregar este otro 10 que viene en esta posición, que tiene que ver con ancestros no sanguíneos, que le vienen a dar un peso importantísimo a esta vida, a la vida de este ser humano, al propósito de este ser humano. Es decir, este ser humano, Steve Jobs, vino a brillar,
vino a conseguir grandes logros. Y esto venía además apoyado por distintos lados. Eh, Aun cuando se trata de una persona que venía con una sombra importante, no solo por la cantidad de números, no es lo usual que hayan tantos números, que hayan 4 números en esta zona, sino además con la separación que existe entre sombra y luz que lo determina este 11, que es el número maestro. Y finalmente esto ya compartiendo un poco respecto de lo relevante en mi proceso evolutivo de estar realizando este estudio hoy, tomar en consideración mis propias experiencias, que tiene que ver con ese 9 y cómo para mí también hay un desarrollo importante que se vino gestando desde, en mi caso, digamos, desde vidas pasadas, en donde viene un 10 en desarrollo y hay como una invitación a recrear y a poder verme reflejado en mucho de lo logrado y desarrollado por Steve Jobs en su vida. Este fue una muestra, digamos, una introducción a la carta numerológica de Steve Jobs.